Reporte 100. La mesa de análisis de los martes. Con nosotros Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Norman, buenos días a la audiencia de Reporte 100, de Estéreo 100 en Hermosillo y de la Z98.5 en Cajeme. En Cajeme Qué y todo el sur gusto del estado. saber que nos escuchan en Cajeme. Un saludo muy afectuoso para nuestros amigos de Ciudad Obregón. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás, Norman? Buenos días, bienvenido. Buen día para todos y pues tristes. Sí, por la muerte de Luis Alberto Gili Loera, presidente y director general del Imparcial, bueno, del grupo Gili. Ayer lamentablemente falleció. Sí, muy lamentable. Era una gran persona, era un gran ser humano. O sea, independientemente de lo que nos tocó convivir como parte de la familia imparcialera, como parte de la familia que eran vecinos ahí en Centenario también. Él era un gran ser humano. Sí. Una persona muy preocupada por los problemas de los demás. Era una persona muy altruista, una persona muy sensible. De esas personas que cuando los conoces y cuando ves todo lo que hacen con otras personas, te sorprendes. Era una persona muy sencilla, a pesar de venir de una familia con poder económico, con poder periodístico. Era de esos tipos que platicaba hasta con el guardia del estacionamiento. O sea, de esas personas que se detenía a averiguar cómo estaban las otras personas, cómo estaban las otras comunidades. Cuando alguien comentó, oye, pero es que acababa de entrar como presidente del grupo Gili. No, pero tuvo toda una carrera. Pero tuvo toda una carrera dentro del grupo. A mí me tocó como director de arte. Sí. Él impulsó mucho trabajo, era fotógrafo. Impulsó mucho la fotografía de estudio dentro del Imparcial. De hecho, el primer equipo de fotografía de estudio del Imparcial era de él. Él lo puso, él se trajo su equipo. Impulsó muchas cosas de cuestiones de apoyo a la comunidad, charlas, las partes. Esa fue otra parte, o sea, era otra faceta. ¿Las charlas de verano eran de él? Estuvo impulsando mucho las conferencias, las charlas. También abrió semanario en Arizona, ¿no? Sí, el Águila. Ajá. Sí, a ver si le abren el micrófono a Jesús, por favor. Está cerrado. Sí, ya, ahí está. Sí. Perdón, la parte comercial en Arizona también decíamos, ¿no? Yo creo que yo me sumo al sentido. Recuerdo que hace Norman, los tres que estamos aquí en algún momento coincidimos, creo yo, en la redacción con Luis. Sí. Unos más, otros menos. Norman, por razones obvias, él tuvo una cercanía más fuerte con la familia, con el propio José Santiago, después con Luis, con el propio Juan, y bueno, les mandamos un abrazo solidario y pronta resignación a todos. En algún momento coincidimos, cruzamos palabra con Luis en la redacción del periódico, y coincido con la visión de Norman. Yo me acuerdo de esa parte de la salida a Arizona para abrir la parte comercial, para impulsar la parte comercial con un semanario, ¿no? Sí, también estuvo en Baja California, ¿no? En la Crónica, sí. Y en Frontera de Tijuana. Sí, recorrió varias áreas, la dirección comercial del grupo. Y era mucho la visión de su papá, de don José Alberto, la relación con los clientes de Arizona. Ustedes no saben, pero en alguna vez el Imparcial fue boicoteado por los comerciantes, por cierto sector de comerciantes de Hermosillo, cuando don José Alberto Gili, su papá, comenzó a hacer tratos comerciales con tiendas en Nogales y en Tucson. Entonces, cierto sector comercial de aquí de Hermosillo le dijo al Imparcial: no vamos a volverte a comprar publicidad, porque le estás vendiendo publicidad a la gente de Tucson. Y don José Alberto les dijo, fue muy tajante: no me compran y no van a volver a aparecer en las páginas del Imparcial. Y el boicot contra el Imparcial se hizo para atrás y dijeron, no, mejor nos hacemos para atrás y no nos peleamos. Sí. Pero el Imparcial también ha pasado por situaciones muy complicadas en muchas ocasiones, y muchas de esas no se saben o no se conocen, porque son parte de la historia interna de la familia imparcialera, de la familia Gili, pero de una u otra manera nos tocó a nosotros ver o atestiguar muchas situaciones difíciles, y creo que esta es una de las situaciones. Y también te tocó la muerte difíciles. de su papá, ¿no?
Me tocó, su papá fue la primera persona que me apoyó José para Alberto hacer Gili. periodismo de investigación, don José Alberto Gili. Después siguió José Santiago apoyándome en mucha de esa labor de periodismo de investigación que se hizo, en mucho de ese periodismo abierto de denuncia que se comenzó a hacer en el Imparcial, porque obviamente había cierto 2 o 3 empleados dentro del Imparcial que no veían con buenos ojos la manera en que uno estaba haciendo ese periodismo en aquel momento joven, cuando tenía 20 años, pero que trataba de abrir brecha y de denunciar la corrupción, de apoyar la democracia. Digo, el Imparcial ha hecho grandes denuncias a lo largo de muchos años para hacer que el periodismo sea algo útil para esta sociedad. Sí. Y obviamente eso es mucho ayer le mandaba mensaje a Lourdes y le decía, pues mi corazón con ustedes, porque de una u otra manera nunca dejas de ser imparcial. No, sí, vaya manera de tocar. Luis Alberto Gili lo era al personal del Imparcial, porque ayer platiqué con varios colegas del Imparcial y con varios excompañeros del Imparcial y estaban profundamente consternados. Particularmente le mando un abrazo a Angélica Uriarte, que estaba muy consternada, amiga de Luis Alberto Gili, porque entabló amistad con muchas personas que tienen una trayectoria importante dentro del periódico. Sí, y con mucha gente que no estaba en el periódico también. Sí. O sea, todavía hace 2 meses, creo menos, pasó a buscarme ahí a la tienda, iba al barrio. Pasó a buscarme, andaba averiguando qué estaba haciendo, me pidió el teléfono, me dijo, tienes que regresar a trabajar, y ya, yo bromeo con eso y le digo, bueno, eso de trabajar es demasiado para mí, le digo, yo no, ni los de Uniradio me hacen trabajar tanto, le digo, pero no, le decía, Luis, yo ya dejé esa etapa, yo nada más colaboro, doy cursos y hasta ahí. No, sí, ponte a trabajar, me decía. Y bueno, ahora que ayer me comentaba Alma Lorenia de esta triste partida, me pegó mucho. Y discúlpenme por quebrarme, pero sí me pega. Un abrazo a la familia Gili y a todo el grupo Gili, que despide a Luis Alberto Gili. Lo era. Jesús Moreno Durazo, bueno, el tema esta semana, pues el presidente es el tema siempre aquí en los 3 años que ha tenido, bueno, y cuando fue candidato, sigue poniendo la agenda. El presidente hoy, a ver, vamos a recuperar el audio del presidente, lo que dijo hoy. Dijo el presidente, si el INE no quiere, pues que la hagan los ciudadanos la consulta de revocación de mandato. Ahorita lo dijo en la mañanera, después de que el Instituto Nacional Electoral decidiera el viernes pasado posponer indefinidamente la consulta de revocación de mandato por no tener recursos económicos para organizarla. Ojo, no se pospone la recolección de firmas, eso continúa, pero los procesos subsiguientes, eso sí se posponen, a reserva de lo que decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue lo que dijo el presidente. Pues es muy buena propuesta. La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo. Además, es un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta. Se organiza el pueblo. Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente. Esa es la esencia de la democracia. El ciudadano que quiere ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios. Pero hay que esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral y luego el Poder Judicial. Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va a haber revocación o van a aplicarse, o se va a aplicar este método democrático de la revocación del mandato. Estas son tácticas dilatorias. Híjole, qué tema tan controversial, porque el instrumento es muy positivo. El instrumento de que México tenga la posibilidad de revocarle el mandato a sus gobernantes es muy positivo, pero ayer nos decía Luis Carlos Ugalde que innecesario en este momento, en este contexto donde tenemos un presidente muy popular, que es improbable que le revoquen los mexicanos el mandato. Jesús. Yo estaba buscando así como el calificativo para tratar de identificar cómo estamos cerrando el año políticamente hablando en México, y lo primero que se me vino a la mente es la palabra bizarro, pero ya después entiendes que la palabra bizarro
no significa la connotación que nosotros le damos, ¿no? Lúcido, fuerte, según la Real Academia, nosotros nos vamos al otro extremo, ¿no? A lo más raro, extraño, extraordinario y demás. Entonces dije yo, bueno, entonces quiere decir que el gran maestro Bretón sigue teniendo vigencia 83 años después de haber mencionado aquella frase en 1938, cuando dijo que a él nada le incomodaba más que estar en lugares que fueran más surrealistas que sus pinturas. Y luego dice, si quieres entender a México desde la razón vas a fracasar, mejor inténtalo desde el absurdo. Ese es el momento que estamos viviendo ahorita. Estamos tratando de... estamos más bretonianos que nunca, Juan Carlos. Sí. O sea, es un verdadero absurdo lo que se está proponiendo. Por donde quiera que se le vea, es un verdadero absurdo. Un presidente popular que trae sobre los 65, 70 de calificación es el principal promotor de una consulta de ratificación, no de una consulta de... Bueno, la Constitución es revocación, de ¿no? revocación, sí, pero bueno, él ellos lo manejan como ratificación. Él está pensando en la ratificación. Ni siquiera sus detractores en la oposición están pensando en una consulta para destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre lo he porque dicho, saben que no le salen las cuentas. Absolutamente. Pues. No le salen las cuentas. Por eso es bretoniano el asunto, por eso es surrealista y Morena es el que promueve la revocación. Y Morena es el que promueve la revocación, y al más viejo estilo priista setentero, los integrantes de las bancadas, los 17 gobernadores, salen a decir qué horas son las que usted quiera, señor presidente. Bueno, al más puro estilo, con los desplegados. O sea, me parece absurdo. Estamos perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo, 4,000 millones de pesos que muy bien se pudieran ir a atender otros asuntos más urgentes que tiene el país. Los estamos desperdiciando realmente en una babosada. Bueno, perdón, aunque no el tiene gobierno, sentido por ningún lado. Aunque la Cámara de Diputados no autorizó esos recursos, le está diciendo la Cámara de Diputados, haz la consulta con el dinero que ya Ahora, tienes. Vamos a la parte técnica, exactamente. Lo primero es la parte absurda de lo políticamente absurdo. Hay una situación técnica, y ayer lo explicaba muy bien Mauricio Merino en un artículo que se tituló El dinero, la vida. No sé si lo alcanzaron a leer en el Universal. Y efectivamente, o sea, el dilema en el que está la Suprema Corte de Justicia es eso. Es decirle al INE, vas a hacer la consulta sin mayor autorización de recursos, sin mayor presupuesto, y el INE dirá, bueno, hago una consulta, Patito, y esto implica torcer la ley, porque no va a poder hacer la consulta de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Y si quieres traigo todos los datos de lo que implica hacer una consulta de este tipo. Sí. O le va a decir al Congreso, ¿sabes qué? Autorízale, por favor, la partida presupuestal de los 2,000 millones y pico que le faltan después del 1 y feria, del 1.5 millones, 1.500 millones que ya ahorró. Autoriza de esos más de 2.500 millones para que estos señores puedan hacer la consulta. Creo que sería lo más racional para salir de este atolladero absurdo, insisto, en el que estamos. Norman, tu opinión sobre esto. Pues yo sería la idea de que si Kafka hubiera nacido en México no hubiera tenido mucho que escribir. Anduviera jugando una cascarita aquí en la uni, ¿no? Hubiera sido periodista porque hubiera tenido que escribir todas estas situaciones burocráticas, medio complicadas. Yo creo que el INE está atorado en su propio laberinto, y bien decía el presidente, son demócratas hasta que no les gusta lo que están viendo. Y es lo que ha pasado en este país. Mucha gente decía que eran demócratas y cuando ganó el que no querían, pues se les acabó la democracia, ¿no? Y todos son chairos y no me importa nada. Yo creo que el INE, bien lo dijo el presidente, que lo haga con 10,000 casillas o con 30,000 casillas, pero que lo haga. O sea, no es lo importante si el presidente tiene aceptación, casi el 70%, como decías, Jesús, o no. Lo importante es que aprendamos que de aquí en adelante, o sea, de este año posiblemente en adelante, podemos tomar la decisión de cuestionar la labor presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente y la propuesta de Morena es sembrar lo que viene a futuro. Si el próximo sexenio el presidente no es de Morena,
o es de alguna otra coalición, tenemos que saber que tenemos la posibilidad y el derecho constitucional de ir y cuestionar esa administración para revocarle el mandato. Sí. No es tan importante sí o no que el presidente tenga aprobación. Lo importante es que nosotros aprendamos como ciudadanos a usar esta nueva herramienta, este instrumento que es democrática, sí, este instrumento que ya se usa en otros países, pero que nosotros nunca se nos dio la posibilidad. Imagínense si a la mitad de la administración de Díaz Ordaz o de Luis Echeverría hubiésemos tenido este instrumento. Imagínense. No te vayas tan lejos, la mitad de Peña Nieto, ¿no? Cuando empezaron los escándalos, ¿no? O sea, si Peña Nieto hubiera sido un despeñadero. Peña pero Nieto, sí. Nunca nos dieron esta herramienta, este instrumento, y ahora que nos lo están dando, el INE como que está jugando a te lo doy, no te lo doy, te lo doy, no te lo doy, voy, no, me meto, no me meto, me meto, no me meto, como dijo un editor del Imparcial un día que Eduardo llegó Sánchez, tarde. Saludos, Eduardo. Señor Sánchez. Llegó tarde a una junta y decía es que estaba muy helada el agua, entonces estaba me meto, no me meto. Y así está el INE, me meto, no me meto, me meto, no me meto, está jugando. Estoy de acuerdo en que sí tiene menos presupuesto, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo, sí lo puede hacer. Pero tenemos un presidente del INE que gana el doble que el presidente de la República. Sí, eso es lo que yo refería en la entrada de esta conversación. El instrumento me parece que es muy positiva, la revocación de mandato, que ya tengamos esta posibilidad los mexicanos, pero cómo se ha descompuesto el tema, ¿no? ¿Cómo se ha descompuesto el tema? Entiendo la parte didáctica, educativa, sí, de decirle a los mexicanos, tienes este instrumento y úsalo, pues, ¿no? Aunque para efectos prácticos no va a servir para revocar el mandato en esta ocasión. ¿Tú cómo la ves? Como para efectos didácticos, educativos, de cultura política. En eso no hay discusión, Juan Carlos, pero aquí la forma sí importa. O sea, no es la misma hacer recurrir a la ley de participación ciudadana y ejercer o poner en operación o en práctica este instrumento con una consulta a mano alzada o con 10,000 casillas. No, a ver, la Constitución dice que se tienen que instalar 161,490 mesas receptoras para hacer este instrumento, para hacer la revocación de mandato. Así está en la ley. O sea, no está, yo difiero del maestro Norman ahí, no está que si el INE se mete o no se mete. El INE está metido y el INE ha dicho que quiere organizar la consulta de revocación de mandato. Tan es así que la recolección de firmas y la verificación de firmas que tiene como plazo el mes de febrero, eso no se va a detener, eso lo ha dicho claramente su presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, como otros consejeros. El tema no es ese, el tema es el uso perverso, manipulador, propagandista que se ha querido hacer de este instrumento, que, insisto, en este momento no tiene, creo yo, ninguna razón de ser recurrir a esto, porque ni siquiera los detractores más férreos del presidente López Obrador, o sea, una consulta de este tipo la promueven grupos que buscan efectivamente que el mandato se revoque o no, pero ni siquiera la oposición, salvo unos cuantos de Frena, de ahí en fuera, que reconocidos ahora hasta por el mismo presidente, de ahí en fuera nadie está pidiendo la revocación. Porque cuando les dice a los de Frena que son unos cuantos se enojan, ¿eh? ayer Luis Carlos Ugalde dijo, unos cuantos de Frena también, dijo Luis Carlos Ugalde. Iñaki. Ay, Dios mío, aquí en las redes sociales en los un de Frena en un universo de 120 millones de habitantes son unos cuantos, Juan Carlos, es perdón. que los extremos. Sí, ¿no? sí, exactamente. O sea, el Frena es la extrema derecha y reacciona como la extrema izquierda, pues, ¿no? Te van a anotar en la lista de Claudio X González. No, o sea, ya hace mucho que me notaron, sí. No te preocupes. Sí, pues entonces, híjole, pero no digas que unos cuantos porque verás, se ponen muy malitos, ¿eh? Bueno, entonces, si es así, corrijo, entonces salvo los que pertenecen o están o son adhesiones de Frena, fuera de ahí, no sé, tú ves a Zambrano, tú ves a Marcos Cortés, tú ves a Lito, tú ves a otros grupos, nadie está pidiendo la revocación de mandato, nadie, salvo el presidente que quiere la ratificación, porque en el fondo lo que subyace, y esto hay que decirlo con mucha claridad, hombre, es mantener, es alimentar a la base
es mostrar músculo en un año en que va a haber elecciones en 6 estados de la República, es preparar la carrera rumbo al 24, es tener aceitada la maquinaria. Ese es el fondo de la discusión, Juan Carlos. No es el asunto si el presidente se va o no se va porque ha hecho bueno o mal trabajo. Nadie ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, la gestión de la pandemia del presidente López Obrador como para revocarle el mandato o no. Nadie ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, la pésima gestión de las políticas de seguridad pública. Nadie ha puesto sobre la mesa el desastre económico en el que está el país para revocarle el mandato al presidente de la República. No, absolutamente nadie habla de esos temas. Es un asunto meramente de conexión, de propaganda para mantener la base trabajando con miras a lo que viene más adelante. Muy bien. Comentario final, Norman. Pues eso dijeron el año pasado, que lo que quería era influir en las elecciones de este año. Y ya ven, no se hizo lo de la revocación el mismo día de las elecciones. Ahora están diciendo que va a ser lo del otro año. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos, y obviamente el posible juicio político de los actores del INE también está en manos de la Cámara. Yo creo que hay historia para rato y creo que esta historia continuará. Si le hacen juicio político al INE, ojalá le hicieran juicio político también a Hugo López-Gatell por la gestión de la pandemia. Yo he concedido muchas cosas buenas al presidente aquí, Juan Carlos. Una, en la que en lo personal yo no pienso ceder, es en el que se quieran echar al INE. Basta revisar la historia, nada más de los 80s para acá, para darnos cuenta de lo que nos ha costado construir una democracia con participación ciudadana, organizada por los vecinos, por sus familiares, por sus amigos, como para querer destruir una organización como esa. Esa Sí. yo creo que no se la debemos permitir. Creo que, bueno, a lo mejor las personas que integran el INE no son del agrado de muchos mexicanos, pero eso no significa que la institución sea lo mismo que las personas que no encabezan. Ya se lo hicieron a Luis Carlos Ugalde, ¿eh? Acuérdate que cuando no quiso aceptar la situación esta que se quedó volando de López Obrador y del presidente Calderón, le habló por teléfono Manuel Fabio Beltrones y le dijo, tienes que dar. No, le dijo, no se puede porque el porcentaje no da todavía para salir a dar un anuncio. Y lo dice Luis Carlos Ugalde en su libro. Y de ahí dijo, vas a ver, o algo ¿Manlio así. le dijo eso? Sí, y entrando inmediatamente convocan a hacer una reforma electoral, desaparecen el IFE y crean el INE. O sea, Ugalde lo platica en la historia de su libro. Y eso fue lo que pasó. Se aventuraba. ¿Qué impresión les genera, por ejemplo, que sea Sergio Gutiérrez el que está proponiendo juicio político a los consejeros electorales? A ver, Juan Carlos, ¿qué impresión te da así de saque? Mira, de Sergio Gutiérrez, yo la verdad yo no le tengo mucha fe a ese muchacho. Bueno, pues él es el que está proponiendo el juicio político. Nos salió con algunas cosas aquí medio cuestionables de Sonora. Estaba en el PAN, y luego termina en Morena. No, como decía el ingeniero Burs, no confundamos las preñadas con las paridas, hombre. Van por el INE, quieren echarse al INE y por eso lo están metiendo en este aprieto. Por eso es importante defender al INE en este momento. Sí, son las contradicciones de Morena que haya personajes como Sergio Gutiérrez ahí. Ayer Lorena Villavicencio, por cierto, militante de Morena, seria, publicó un hilo en Twitter que vale la pena leer. Vale la pena leerlo con calma. Muy bien, muchas gracias Norman Navarro, gracias Jesús Moreno Juan Durazo, Carlos, feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad, que la pasen muy bien. Nos vemos la próxima semana. Reporte 100.